Bueno, cuando se planteó el título de esta conferencia, yo tengo que reconocer que a mí me ha entrado un poco de vértigo, porque el tema de la emergencia de la alimentación es algo tan absolutamente inmenso que, claro, tratar de sintetizarlo en una charla pues es muy difícil. Entonces, me estoy pensando mucho en el enfoque que darle y he pensado que más que un enfoque de revisión de todo el sistemático de los problemas emergentes que puede haber en la alimentación, quizás podría ser mejor mi aportación en tratar de hacer un enfoque conceptual y luego poner algunos ejemplos de lo que es la gestión, la seguridad alimentaria de un problema emergente, pues que ya va siendo conocido, ya se puede ir introduciendo dentro de lo que es la gestión normal de la seguridad alimentaria, de lo que es desconocido, lo que se sospecha, de lo que es que no está mal gestionado, hacer un enfoque conceptual que vamos a ver tres o cuatro ejemplos. Y vamos a intentar tener un poco de pensamiento paralelo y de ser capaz de pensar distinto sobre lo que trabajamos todos los días, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el siglo XII. Yo no sé si conocéis esto es de la Universidad de Medicina de Padua. Yo le tengo mucho cariño a esta frase porque la repetía mucho un bisabuelo mío, lo conocí porque murió antes de que naciera yo. Pero bueno, naciendo en 1800 y pico, murió con 80 años, una vida bastante saludable. Y él decía que practicaba esto, que venía en el libro, venía en la primera página del libro de una asignatura que estaba en el colegio cuando tenía 50 años en estudios, de una asignatura que daban entonces de humanidad, ¿no? De los buenos modos y maneras, ¿no? En la buena sociedad. Y que dice así: vida honesta y arreglada, tomar muy pocos remedios, tratar por todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y distracción, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco ruido, mucho trato y continua ocupación. Esto lo llaman la 10ª Salernitana, cómo llegar a viejo, de la medicina del Padua del siglo XII. Entonces, si uno analiza esta frase, se da cuenta que a la comida en el siglo XII llegaba a que lo de comer mucho a la vejez no iba bien. Y sin embargo se hacía mucha hincapié, quizá más que ahora, que estamos un poco al otro lado, en todos esos factores que influyen en que la persona esté bien, ¿no? Y, evidentemente en aquel tiempo pues, no conocían nada del estrés ni de su relación con el sistema inmunitario, pero si lo veis, pues bueno, hay muchas cosas que en la vida de hoy pues serían bastante aplicables. Sin embargo, a los peligros intrínsecos a la comida sí aquí no falta peligro. Aunque bueno, en aquel tiempo evidentemente pues Mahoma ya le había dado al tema del cerdo y todo esto, ¿no? O sea que algo sabían. Bueno, nosotros ¿cómo vamos a hacer este repaso conceptual? Vamos a hablar del concepto de enfermedad y el concepto de enfermedad emergente. Porque siempre las legislaciones nos dicen, o los sistemas de análisis alimentario, que aquí no puedo hacer daño a la salud, y luego el concepto de salud es bastante confuso, y lo vamos a ver que es un poco más. Vamos a ver las causas más relevantes que provocan la emergencia de enfermedades. Vamos a ver cómo se aborda esto desde una cosa que yo llamo en plan gracioso el manicomio de la ciencia, y el método científico y su relación con la emergencia de enfermedades, que también tiene ahí sus puntos de distorsión. Vamos a hablar del concepto de seguridad alimentaria, de cómo lo gestionamos, y luego vamos a poner unos ejemplos agraciados y desgraciados de enfermedades emergentes y de su gestión. Bueno, y luego trataremos de sacar alguna conclusión. Bien, ¿qué es una enfermedad? Bueno, yo esta presentación, este enfoque lo llevo haciendo algún tiempo en algunas de mis presentaciones y en casi todas ellas ha surgido algo que me lo ha ido permitiendo mejorar en el tiempo. Vamos a ver, hay una visión clásica. Las personas que no saben de esto y le plantea a uno cómo clasificaría las enfermedades, pues habla de una forma natural de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Aquí ponemos pues un patógeno, el más típico, el componente más fuerte infeccioso a lo mejor que puede ser, como puede ser el virus ébola. Hablamos de enfermedades hereditarias, hablamos de enfermedades degenerativas, hablamos de... podemos hacer una lista pues en ese orden, ¿no? Que es las enfermedades metabólicas, que es el cáncer, que es un etcétera. Esto no le suena raro a nadie, a ningún lego en la materia de aproximarse a esto de esta manera. Si intentamos hacer una aproximación un poco más cercana, vamos a mirar al cáncer, ¿no? Que después de todo creo que es la segunda causa de muerte, ¿no? en nuestra sociedad.
Ahí tenemos un cáncer de colon. ¿Por qué una persona desarrolla un cáncer? ¿Por qué una persona desarrolla un cáncer? Pues evidentemente influye mucho la genética, como todos sabemos. Es más, lo más probable es que las mayores soluciones al tratamiento del cáncer vengan por la vía de la genética. En muchas ocasiones tiene un componente infeccioso, pero evidentemente no podemos decir que es una enfermedad infecciosa, o nos puede rechinar un poco, no lo sé. Bueno, ahora estamos vacunando el carcinoma de Cebres, ¿no?, por la incidencia que tiene el virus del papiloma humano. Hay otros muchos ejemplos. Hay otros en los que claramente son ingredientes de alimentación. Todos estudiamos pues bueno, muchas casuísticas de este tipo, de la incidencia de los tumores de estómago en el norte de Europa por los ahumados y todo este tema. Nos influye el equilibrio de la dieta, también nos dicen, ¿no?, o hábitos perjudiciales. Y cada vez más se ve la influencia del estrés. O sea, nosotros desarrollamos células cancerosas todos los días, tenemos nuestro sistema inmunitario en una situación de déficit inmunitario que se puede provocar claramente, está muy bien descrita ya desde el año 78, del estrés, de la relación del estrés emocional y la deficiencia inmunitaria, pues puede ser un factor de riesgo muy, muy relevante en que una persona desarrolle o no desarrolle un proceso canceroso. Entonces, ¿de qué tipo de enfermedad estamos hablando? ¿De qué tipo de enfermedad? Una realidad probable que todos hemos estudiado es la interacción del individuo con el medio ambiente, con los agentes infecciosos, y de una barrera confuso-difusa entre lo que es estar sano y lo que es estar enfermo, que yo no me atrevo a dibujar. O sea, a mí me resulta muy difícil decir que yo estoy enfermo porque me dijeron una vez que era positivo al Helicobacter pylori. Yo convivo con el Helicobacter pylori, pero desde luego no hago nada ni por tratarlo ni por dejar de tratarlo, entre otras cosas porque eso me han recomendado al nivel que yo lo tengo. ¿Estoy enfermo? Pues no diría yo que estoy enfermo, ¿eh? Estoy en equilibrio pues con uno de mis bichos. Otra manera de ver esto es que esto puede ser que todas las enfermedades o casi todas las enfermedades les podemos encontrar o les llegaremos a encontrar un componente infeccioso. Tiene un componente medioambiental, evidentemente, para que ese componente infeccioso pueda pasar de un individuo a otro, y tiene un componente de susceptibilidad genética del hospedador, ¿vale? Si en ese volumen, pues bueno, cualquier enfermedad podemos moverla por ahí, ¿no? Esto no está preparado, lo de la gripe, de verdad que esta transparencia tiene por lo menos 3 años. Y uno de los ejemplos que ponía era lo de la gripe, ¿no? Si uno le pregunta a alguien ¿qué tipo de enfermedad es la gripe? Te dice infecciosa. Coges el virus de la gripe, lo coges y ya está. Y entonces, pues bueno, pues la ponemos para allá, infecciosa. Pero luego la gripe, bueno, quitando lo que tenemos ahora, pues es una enfermedad claramente estacional, porque evidentemente pues hay unos factores de medio ambiente que favorecen más o menos la transmisión del agente patógeno de un individuo a otro, y eso hace pues que se dé en una parte del año. Entonces, bueno, la movemos un poco ahí a la parte verde. Luego pasa como con todas las enfermedades infecciosas. Miramos mucho para el que la coge y quizás demasiado poco para el que no la coge. Ahora estamos hablando de una situación especial con todo el tema de la pandemia, y nadie habla de que, todo el mundo habla de que evidentemente todos vamos a entrar en contacto con el virus de la gripe, pero no más del 30 o 40% van a desarrollar algún tipo de síntomas. ¿Por qué el otro 60% no? Pues evidentemente, incluso aunque buscáramos el patógeno más patógeno de todos los patógenos, como puede ser el caso que hablamos del virus ébola, siempre hay un muy pequeño porcentaje de la población que no le hace nada. Bueno, luego hay un componente genético siempre un poco importante. Y cojamos la enfermedad que cojamos, podemos establecer ese tipo de juegos. En la alimentación, ¿qué pasa? Pues algo parecido. Tenemos un individuo con su genética, que cada vez estamos viendo más la relación entre la genética del individuo y la nutrición, con sus hábitos de dieta, depende de su entorno cultural, tiene un medio ambiente con sus contaminantes, hay unos agentes infecciosos, y al final la alimentación se relaciona. No es que sea la causa de, pero sí es un factor de, o se relaciona con más del 30% de los tumores, con el riesgo cardiovascular, con enfermedades degenerativas, las intoxicaciones, etcétera, etcétera. Podemos afirmar con bastante seguridad que es probablemente el componente más importante de la salud, ¿no? Ahí arriba están el 50% de las causas de la muerte en España, ¿no? Bien, dentro de esto, ¿qué es una enfermedad? Dentro de
digamos, no sé si me atrevería a llamar la revisión conceptual, por lo menos me gustaría que quedara un poco de margen de duda. Cuando decimos estamos sanos, estamos enfermos, ¿qué estamos diciendo? O cuando decimos que un alimento, como dice nuestro marco legal, tiene que ser seguro y no tiene que hacer ningún daño a la salud del consumidor, ¿qué estamos llamando salud? Del consumidor, porque a lo mejor un alimento para un consumidor es muy dañino, para otro nada. Bueno, no, seguro que sí. Dentro de todo esto, ¿qué llamamos una enfermedad emergente? Probablemente el profesor Ferri habrá hablado de esto, supongo. Yo he escogido aquí 5 cosas, una encima de otra, que todas podrían encajar, todas en su conjunto podrían encajar o podrían hacer que una enfermedad se clasificara como emergente. La primera sería la más difusa, una enfermedad que al menos en parte ya está identificada, pero desde un punto de vista médico se ha pasado por alto debido a que es imposible conceptuarla como una entidad nosológica. Puede ser una enfermedad que ya existía, pero no se reparó en ella hasta que hubo cambios cualitativos o cuantitativos en sus manifestaciones, ¿no? Esto también tenemos varios ejemplos, algunos muy actuales en la veterinaria. Puede ser que una enfermedad que existía en una región particular antes de que se introdujera en ella procedente de otras regiones, este caso se da mucho y también con la globalización. O una enfermedad que antes solo existía en la población animal y no en la humana, que ha hecho el salto entre especies. O puede ser un agente completamente nuevo, desencadenante de la enfermedad, o porque no existían las condiciones ambientales de que aparecieran las primeras manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la emergencia? Aquí vamos a intentar centrarnos un poco ya más en lo que es la cadena alimentaria. La cadena alimentaria, si vamos atrás del consumidor al producto, la podríamos llevar desde el medio natural hasta el consumidor más o menos por todos estos pasos. Y entonces en cada uno de esos pasos puede haber factores que hagan que un determinado problema aparezca o se exacerbe o reemerja, ¿no? Siempre partiendo de la base de que la alimentación es una de las primeras causas de emergencia y reemergencia de enfermedades. ¿Por qué? Porque la exposición al riesgo en este caso está garantizada, está asegurada. O sea, todos tenemos que comer todos los días. Y como todos tenemos que comer todos los días, pues todos estamos en riesgo todos los días de meter algo por la boca que afecte a nuestra salud. También es verdad que precisamente porque es un peligro muy frecuente, nuestra percepción del riesgo sobre ese peligro es la normal. Ya sabéis que la percepción del riesgo es mayor cuanto más lejano, más infrecuente es el riesgo. Cuando el riesgo es muy cercano y muy frecuente, nuestro sistema emocional se adapta, se anestesia, por decirlo de alguna manera, y lo percibe como un riesgo. Entonces, normalmente aquellas cosas que son lejanas o desconocidas nos producen una percepción del riesgo más alta. Esto es algo curioso, pero que es una de las bases precisamente de que se generen, entre otras cosas, grandes crisis alimentarias, grandes crisis de consumo, sobre riesgos muy bajos, en realidad reales muy bajos para la población. Porque muchas veces en las crisis alimentarias no son, como sabéis, no son crisis reales, sino crisis percibidas, ¿no? Podemos hablar de muchas causas. Vamos a pasar a hacer una pasada muy rápida por la cadena alimentaria y veremos pues, que en el consumidor nos podemos encontrar cambios sociológicos o globalización que generan nuevos hábitos y varían la exposición al riesgo. Esto, por ejemplo, en nuestra sociedad es muy visible, ¿no? O sea, los que vamos peinando ya unas cuantas primaveras y venimos de la familia numerosa y de la dieta mediterránea de los 70 y de la mujer en una sociedad donde se comía siempre en casa, donde la mujer no trabajaba, y ahora vemos la cantidad de comidas que se hacen en hostelería, en catering, por razón de cómo es nuestra estructura social. Pues bueno, no sé, podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero en casa nadie utilizamos el mismo aceite para freír 20 veces las patatas fritas. Y en cualquier bar que comamos por ahí, pues a lo mejor sí. Y eso pues empieza a poder generar algún componente no deseable a partir de ese aceite, por ejemplo, por poner un simple ejemplo. La globalización, el hecho de que viajemos mucho, que adoptemos incluso culturas o hábitos alimenticios de otras culturas, como consecuencia de esto, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que ahora
a los japoneses les gusta mucho la comida española y a nosotros nos gusta mucho la comida japonesa y los sashimis y todo esto, ¿no? En el producto nos encontramos muchísimas causas de emergencia. Estamos hablando de un permanente desarrollo de nuevos envases. Siempre que se innova algo, siempre que se está haciendo algo nuevo, pues se corre el peligro de hacer algo que no se conoce y que pueda ser un potencial peligro, ¿no? Siempre toda la actividad de innovación en principio tiene un cierto factor de inseguridad, ¿no? No sé, hace unos años todos nos dimos por fabricar, por envasar, embotellar en PVC y luego igual que quitar todo el PVC, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Los nuevos materiales, tema de la migración de componentes de los envases a los alimentos, estos son todos temas conocidos y muy regulados ya, ¿no? O sea, muy regulados en nuestro marco legal. Luego nos vamos también la adaptación de los productos pues a los nuevos hábitos de consumo, ¿no? El aumento de los periodos de conservación, los alimentos de cuarta gama, de quinta gama. Yo este verano veía una ensalada metida en un envase en atmósfera protegida que venía ya con el tenedor, pero que venía con una caducidad de 3 meses y para tener la temperatura ambiente. Metió sardinas, se metió el tenedor de plástico y se comía. Entonces, está fenomenal llegar a ese punto de la tecnología, pero a uno le produce una cierta desazón, ¿no? De si verdaderamente estará todo eso bien probado, ¿no? Y ¿qué os voy a contar de la hostelería, ¿no? De la concentración del riesgo que supone, las comidas colectivas, la dificultad tremenda que supone el control de la manipulación, de las buenas y las malas prácticas, ¿no? Muchos de vosotros, que supongo que alguno habrá aquí que trabaja en temas de salud pública, pues sabe las dificultades tremendas que hay para pensar que se puede gestionar una buena práctica en toda la estructura hostelera o de distribución, ¿no? Tenemos el caso de la logística, de cómo llegan los alimentos hasta ahí, con una evolución social en que la producción está muy lejana del consumo, donde hay unos riesgos evidentes derivados de la cadena de frío que son muy difíciles de gestionar, de almacenamiento inadecuado, de transportes inadecuados. Están todo lo que ocurre dentro de los propios procesos de producción, ¿no? Ahí hay que poner en primer lugar evidentemente la contaminación cruzada. No sé, creo que a nivel legal, pues del 85% de los juicios que hay porque alguien ha tenido un problema de esto, viene siendo porque le ha pegado un trago a un envase donde no había lo que tenía que haber, fundamentalmente SOS, el lavado de los circuitos, porque alguien se despistó y hubo una contaminación cruzada, ¿no? La inmensa mayoría de los episodios que quedan en los anales legales. El problema de la trazabilidad, que cada vez se agudiza más por el tema de las alergias, que luego hablaremos más en detalle. El mantenimiento de las buenas prácticas de producción, el tener una gestión de los procesos adecuados, sobre todo en lo que se refiere al diseño, implantación y verificación de las metodologías APC, ¿no? De las metodologías específicas para la gestión de la seguridad alimentaria de los procesos de producción. Si seguimos más atrás en el aprovisionamiento de las materias primas a esos procesos de producción, nos metemos en un terreno también que nos produce gran desazón, ¿no? Con la globalización, cuando uno está fabricando algo con ingredientes que vienen de Brasil, de China y de la otra o de cualquier otro punto, ¿no? Hace poco, este año pasado, pues sufrimos la crisis y llegamos a sufrir todos, ¿no? La crisis de la melamina de los chinos, y claro, uno tiene 300 y pico productos con cientos de ingredientes y muchas veces no tiene muy claro si algún ingrediente llega a venir en alguna derivada de China, puede llegar a tener algún riesgo de esto, ¿no? El riesgo que puede suponer pues el utilizar nuevos ingredientes, la contaminación cruzada de nuevo en el aprovisionamiento puede llegar a ser muy importante. En el caso concreto de la foto que ponemos de la leche, pues en el tema de residuos de antibióticos, por ejemplo, pues puede llegar a ser muy relevante, o la contaminación de materias primas e ingredientes en su manejo. Luego está la propia actividad de la producción primaria, las buenas prácticas ganaderas, las nuevas tecnologías de producción, que a veces incorporan peligros. El ganado, por supuesto. Yo no voy a hablar aquí de la relación, que es el motivo de esta jornada, porque evidentemente va a haber muchas más charlas que la mía, sobre todo el tema de las zoonosis emergentes,
Pero bueno, todos sabemos que una gran parte de las enfermedades que sufrimos los hombres, más de la mitad, pues vienen de los animales. Y viene de la sanidad de los animales y está puesto en el emblema de nuestra profesión, ¿no? En Eligia Pecuaris Salud Pecuaris. Y luego está el medio natural, que al final viene siendo el reservorio de un montón de peligros para la salud de las personas, que luego en una parte muy relevante se canalizan a través de esta cadena alimentaria que hemos visto, y que tiene mucho que ver y en el que se producen cambios. Ahora estamos viendo pues con el cambio climático como hay pues bueno, nuevos vectores que acceden a nuevas latitudes y eso cambia el mapa de distribución de las enfermedades normales. Bueno, hay algo que es algo al que hay que tener atento. Yo pienso que la alimentación es probablemente la mayor causa de emergencia de enfermedades. Lo pienso por lo que comentaba antes, porque es un riesgo al que todos estamos obligatoriamente expuestos. Y precisamente porque estamos obligatoriamente expuestos genera bastante desazón cada vez que alguien que no conoce de estos temas, pues tiene alguna percepción del riesgo, ¿no? Bien. En general, sí habría que sacar de conclusión que en cualquier parte de la cadena alimentaria, cualquier actividad de innovación implica un riesgo de que emerja algún problema. Esto sí podría ser una conclusión importante. Bien, ¿cómo se aborda? Hemos visto las dudas que puede haber o lo difícil que es conceptuar el concepto de salud y enfermedad. Hemos visto lo que es una enfermedad emergente y lo muy relevante que es la cadena de alimentación de las enfermedades emergentes. ¿Cómo casa esto con la manera que lo abordamos de base? Con nuestro famoso método científico y su aplicación para dar respuesta a esta necesidad social de no quiero que lo que como me haga daño, ¿no? Esa demanda pues absolutamente evidente y razonable del consumidor. Yo he cogido la costumbre de cada 5 años aproximadamente releerme el discurso del método de Descartes, que creo que es un buen ejercicio. A ver, ¿de dónde ha salido todo esto y a dónde llegamos? Y tratar de pulir un poco los defectos del método. Porque todos hemos visto, yo os voy a poner aquí 3 ejemplos, 2 de científicos que fueron tachados de locos y han logrado salir del manicomio, y otro de uno que todavía no consiguió salir del manicomio. No sé si lo ha logrado o no, pero en el momento hay una gran parte de la comunidad científica que dice que está loco. Esto es así porque el método científico es así. Cuando a alguien se le ocurre pensar distinto, pues plantea su hipótesis, demuestra su tesis y absolutamente todo el mundo se mete en contraer a tratar de demostrar lo contrario. Y mientras está tratando de demostrar lo contrario, ese señor está loco, ¿no? Claro, pensar que aquí estamos hablando de emergencia, estamos hablando de cosas nuevas. Entonces, la deriva que ha tomado la metodología científica en la actual, absolutamente valorada, si lo pensáis un poco, que es la revisión bibliográfica, pues para esto puede valer en muchas cosas, pero muchas no. Al final, uno tiene la percepción de que la ciencia avanza con aquellas personas que son capaces de tener un pensamiento paralelo, de pensar distinto, y por lo tanto de ser capaces de observar sin estar condicionados y a partir de esa observación plantear nuevas hipótesis. ¿Vale? Cuando alguien hace esto, pues tiene muchos problemas. Hay ejemplos, yo os voy a poner aquí ejemplos tópicos del manicomio de la ciencia. Uno es este hombre que veis ahí de este lado, que se le ocurrió decir, cuando la gente llevaba 100 años tomando bicarbonato y diciendo que era el estrés, se le ocurrió decir que la úlcera de estómago era una enfermedad infecciosa. Y evidentemente a este hombre, pues todo el mundo dijo que estaba loco, hasta que tuvo que llegar incluso a inyectarse el mismo el helicobacter y tal. Bueno, luego al final se ha asumido esto como una causa del año. Otro bien conocido por todos es este hombre. ¿Vale? Yo recuerdo perfectamente cuando estaba estudiando aquí, estaba estudiando quinto de carrera en el año 82, cuando el doctor Fusen
Del virus de Borna, de la encefalitis, en un pueblo alemán llamado Borna, allá en el siglo XIX. Claro, aquello era un drama económico, porque en aquella época el caballo era pues una entidad económica muy importante en la sociedad, que si murieran en 2 semanas por caballos del pueblo, pues evidentemente era un drama. Esto luego se fue expresando en distintas especies, se fueron encontrando distintas especies, se acabó encontrando los primates, y hubo algún iluminado que se le ocurrió, hombre, ya hemos encontrado un chimpancé, pues a lo mejor encontramos una persona, ¿no? Y entonces pues, desarrollaron una técnica ELISA para ver si una persona había estado en contacto con el virus de Borna. Empezaron a tomar ahí 2000 kilomuestras y o temporomores, resulta que toda la población sana no tenía había tenido ningún contacto, no tenía ningún anticuerpo, había estado en contacto con el virus de Borna, y sin embargo la gente que había tenido depresiones bipolares o síndromes esquizoides, pues había un 30 y tantos % de esa población que era positiva, que tenía anticuerpos de haber estado en contacto con el virus de Borna. A partir de ahí se montó la historia, pero siguen estando locos. O sea, no, la comunidad científica todavía no ha asumido que la depresión es una enfermedad infecciosa, que probablemente no lo sea, pero que también, como otras muchas enfermedades, pues puede tener un componente infeccioso, o puede ser un totus revolutum entre la genética, el componente infeccioso, etcétera, etcétera, todo esto que hemos visto. Yo sí diría que para tratar el tema de las enfermedades emergentes convendría potenciar el pensamiento paralelo dentro de la comunidad científica. Evidentemente sin renegar de que es absolutamente frecuente, es absolutamente necesaria la revisión bibliográfica y la vigilancia. Porque muchas enfermedades emergentes, cuando ya verdaderamente las podemos llegar a tratar bien desde el punto de vista de la afección cerebral, lógicamente es cuando ya tenemos un suficiente conocimiento de ellos, ¿no? Pero sí es importante ser capaz de pensar distinto. Voy a intentar poner algunos ejemplos también. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión también del concepto de seguridad alimentaria. Como lo vemos, evidentemente, desde el punto de vista de la empresa, pero que entiendo que es una aproximación bastante realista. Ahí hablamos de riesgo y ahí hablamos de coste. Entonces, como bien sabemos, si intentamos reducir el riesgo a 0, el coste se nos dispara a infinito. Esto lo llamamos la ecuación maldita de la seguridad alimentaria. Riesgo 0 igual a coste infinito. Esto es como los límites aquellos de álgebra de primera carrera, ¿no? Cuando los límites aquellos que tienen que hacer. Esto es así. Entonces, claro, esto tiene que encontrar un punto de equilibrio. ¿Aquí qué es lo que pasa? Pues aquí hay un punto de equilibrio, pues que es el marco legal, ¿no? El marco legal que tiene que estar ahí, pues bueno, pues vamos a asumir riesgos, pero hasta aquí. Al consumidor le vamos a decir que está todo aseguradísimo y a usted le vamos a decir que me lo controle, que por favor no. Ahí hay una tendencia natural del operador de disminuir costes asumiendo riesgos. Eso es lo que hace cualquier empresario, y el empresario de alimentación es un empresario, ¿eh? Es lo que hace cualquier empresario. Asume riesgos, disminuye costes asumiendo riesgos. Y tenemos una tendencia del consumidor en sentido contrario, de decir, riesgo 0, por supuesto, que me dice usted, llamaba baraquito. Y a partir de ahí, ¿dónde está la seguridad alimentaria? Pues mira, cada uno la puede poner en cualquiera de esos puntos. Podemos estar al margen de la ley, cosa que no es difícil, porque la ley muchas veces es muy difícil, incluso hasta imposible de cumplir. Y podemos tener otra política contraria, de asumir que nos gastamos mucho más dinero por ofrecer menos riesgo. Cosa difícil ahora en la crisis esta en la que estamos, pero en la que algunos estamos empeñados, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, que cada uno fije su política, ¿eh? Pero este es el marco en el que nos movemos. El mercado nos lleva un poquito más acá del control oficial, un poquito más acá, y entonces, pues bueno, desde cómo se ha organizado la distribución, desde todo el tema de las marcas de distribución y del control de los distribuidores sobre los operadores, pues se han ido generando, como sabéis, pues todo un sistema de regulaciones, pues de normas voluntarias, tipo ISO 22000 o tipo normas de certificación de producto, como la BRC o la ICS, que bueno, que le ponen más puntos y más comas a lo que es el marco legal. Entonces, pues bueno, esto en el tema de seguridad alimentaria es muy evidente, ¿eh? O sea, el marco legal pues obliga a una metodología PCC, que es los códigos alimentarios en su revisión 4 del 2003, y cuando uno se coge la ISO 22000 dice sí, pero además al verano de poco me lo hace de esta manera,
Y además, cuando me defino un punto de control crítico, pues me tiene en cuenta esto, lo otro, lo demás allá. Pone puntos y comas, un nivelillo un poco más. Bien, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo gestionamos este concepto? Quizás lo primero que habría que decir, y esto pega mucho, evidentemente, o totalmente, como el tema de la emergencia, desde el punto de vista de la gestión de seguridad alimentaria, es que cuando hablamos de seguridad alimentaria, cuando hablamos de seguridad, hablamos de riesgo básico. Estamos hablando de riesgo. Esto las normas de seguridad alimentaria lo dicen muy bien, definen muy claramente la diferencia entre peligro y entre riesgo. El peligro es la cosa que produce, o que tiene potencial de producir la alteración de la salud, la bacteria, la molécula química, el peligro físico. Y el riesgo es una función de probabilidad de que ese peligro verdaderamente llegue a producir esa alteración de la salud. Y cuando gestionamos seguridad alimentaria, estamos gestionando, tenemos que evaluar los riesgos. Y tenemos que gestionar esos riesgos para que sean lo más bajos posibles, ¿no? Por lo tanto, y esto tenemos que saber casarlo con lo que entendemos normalmente como un concepto de control analítico de la calidad. Vamos a ver la diferencia. Cuando yo tengo una cadena de producción, meto unos ingredientes, los produzco y al final saco un producto al final, el cubito es amarillo. En todo sistema de gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria hacemos unos análisis de verificación, bien en las materias primas, bien a lo largo del proceso, bien sobre el producto terminado. Cuando hacemos un análisis que tiene un determinado valor, o está bien o está mal. Si está mal, genera producto no conforme. ¿De acuerdo? ¿Qué inconvenientes tiene esto? Pues que si llego con el producto no conforme al final, tengo más reprocesos, tengo más residuos, lo cual es un factor cada vez más limitante, tengo más problemas legales, tengo más costo, pero sobre todo, solo controlo los peligros que analizo. Solo controlo los peligros que analizo. No controlo las cosas que no analizo. Y es imposible analizarlo todo, porque el estado de la ciencia no está ahí y por el coste. Nadie me va a pagar 5.000 pesetas o 30 euros por un litro de leche porque yo le aseguro el riesgo cero. Nadie. De otras cosas porque no es entendible. Entonces, esta es la razón por la que desde finales de los años 50, con la famosa historia de la NASA y la PDC y todo esto, se empezó a desarrollar un sistema alternativo basado, por supuesto, en hacer las verificaciones analíticas que hay que hacer, pero basado en evaluar los riesgos sobre los procesos y disminuir esos riesgos lo más abajo posible. Evidentemente, cuando yo evalúo el riesgo de contaminación bacteriológica por una mala práctica o un proceso de producción, si yo consigo una práctica excelente dentro de esa nave de producción, la consigo para todos los peligros que me puedan entrar por esa vía, no solo para el que analizo o para el indicador que utilizo. Cuando hacemos el control focalizado en el proceso, en realidad lo que estamos haciendo pues es una adaptación a la seguridad alimentaria de la metodología ANFE, ¿no? Lo que ha sido el método APCC. ¿Qué es lo que hace? Yo tengo unos peligros conocidos, ojo al dato, conocidos, porque evidentemente cuando hablemos de emergencia estamos hablando en algún caso de un terreno desconocido. Entonces, identifico esos peligros en los distintos procesos de producción. Analizo las causas. Analizo las causas por las que se me han producido. Y lo que hago es, según ese análisis de causas, priorizo los riesgos e identifico unas medidas de control. Unas medidas de control para que esas causas se me produzcan lo menos posible, con unos indicadores de proceso. ¿De acuerdo? Entonces, después valido esas medidas de control, veo que efectivamente aplicándolas en determinadas condiciones, esas medidas de control son eficaces para ese peligro y monitorizo esos valores, que los paso a llamarlos indicadores de proceso. Y ya tengo ahí, ¿veis? Pues unos indicadores amarillitos. Al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es estableciendo acciones correctoras sobre el proceso antes de producir no conformidades sobre el producto, cuando tengo la metodología bien implantada. Eso es lo que estoy haciendo. Un ejemplo muy histórico y muy típico. La leche antes le pasaba la tuberculosis al final. Peligro, nitración. Medida de control, aceptación.
Yo estoy buscando en la leche de titulación de tuberculosis en muchísimo momento. Yo cojo, yo valido un tratamiento técnico cerca a tal par tiempo temperatura inactivo en titulación de tuberculosis, me busco un indicador de que eso ha sido así, como puede ser una prueba de esta casa, y a partir de ahí que tengo eso validado, con vigilar todos los días que el paciente con temperatura se aplica y con verificar que la fosfatasa no es activada, estoy seguro de que no hay ningún este concepto, el peligro de establecer una medida de control, un indicador del proceso, del concepto de vigilancia, partir con temperatura, verificación, etcétera, es como se gestionan en realidad todos los peligros. Es la aplicación conceptual simple, digamos, de la metodología PCC. Claro, esto tiene unas ventajas. Si yo soy capaz de prevenir la presentación de los peligros, tendré menos reprocesos, tendré menos residuos, tendré menos problemas legales, debo tener menos coste, si lo he hecho bien, y controlo todos los peligros que tengan medidas de control validadas, no solamente los penalizo. Luego utilizaré mis indicadores, ¿no? Y haré mis análisis de verificación, de esterilidad y todo esto, pero evidentemente controlo más peligros. Bueno, y esto que empezó como una aventura en los años 60 con el proyecto Apolo de la NASA, pues la empresa que lo hizo pues le funcionó, consideró que aquello era rentable y funcionaba, lo implantó a partir de los Estados Unidos, a partir de ahí todo el mundo civilizado, y a partir de ahí pues la Unión Europea lo puso en su marco legal y España también, y estamos, pues bueno, estamos con más o menos implantado la metodología APCC en la industria alimentaria. Algunas conclusiones previas hasta aquí. Pues hombre, de todo esto que os he contado se deduce que para controlar un peligro hay que conocerlo. Si no lo conocemos está complicado. El conocimiento debe incluir las causas que lo originan y lo que puede afectar a la salud del consumidor. Si no conozco las causas de lo que originan, no puedo establecer medidas de control. Y solamente, por lo que les comentaba, solamente conociendo las causas se pueden poner medidas de control eficaces a lo largo de la cadena alimentaria. Entonces, esto ya nos choca un poco con parte del concepto de enfermedad emergente. No nos choca con el concepto de enfermedad emergente, porque la volvemos a estudiar, si volvemos a hacer una producción, la volvemos a estudiar y podemos eso. No nos choca con parte del concepto de enfermedad emergente siempre y cuando empecemos a conocer por dónde van los tiros, ¿no? Y todos tenemos en la cabeza, me imagino, sin ningún problema, por la historia que hemos tenido con la encefalopatía espongiforme, ¿no? Que ha tenido que pasar por todo este devenir hasta poder establecer medidas de control adecuadas. Bien, vamos con los efectos. Hemos repasado, o hemos confundido un poco el concepto de salud. Hemos visto el concepto la problemática que puede suponer la aproximación normal o la deriva que ha tomado la metodología científica para el tema de la emergencia. Hemos visto el concepto de seguridad alimentaria, el concepto de enfermedad emergente, y vamos a poner algún ejemplo de cosa emergente que está ya madurita, más o menos se la puede controlar, de cosa que no está tan madura o de cosas que no están, en mi humilde opinión, bien enfocadas. Por ejemplo, las alergias alimentarias. Esto es un problema. Están claramente en aumento. Es un tema ya bastante estudiado. De hecho, ya tienen su regulación, tienen un marco legal pues cada vez más espeso. Tenemos ya tenemos unas sustancias que están declaradas, alergenos, que hay que controlar. Y entre esos alergenos mayores, pues por ejemplo, tenemos la proteína de la leche, del huevo, los cacahuetes, los mariscos. Hay una lista, me parece que son de 19 ahora, eran 17 y se incrementaron en 2 hace poco. Bien, se han duplicado en los últimos 10 años. Son más frecuentes en niños, más del doble, entre el doble y el triple que en la población general. En los niños pequeños es relevantemente más frecuente la alergia a la proteína de la leche que la del huevo. El 85% de la alergia a la leche y el 66% de la alergia al huevo desaparece a partir de los 5 años. No se sabe muy bien por qué. Y en adolescentes, niños mayores y adolescentes, pues persisten otro tipo de alergias, persisten mucho más frecuentemente otro tipo de alergias, como puede ser la soja, pescado, a cacahuetes, con más facilidad. Bueno, a partir de aquí puede haber dos enfoques. Vamos a ver los dos. Uno es, yo sé que hay alergia a la proteína de la leche y por lo tanto voy a asegurar con el marco legal
definiéndolo específicamente como un peligro, como nos manda la norma de seguridad alimentaria, definir la alergenia específicamente como un peligro, dar exactamente el mismo tratamiento de gestión que si fuera una bacteria, y asegurar que los productos que no debieran llevar ese ingrediente no lo llevan, o que no llevan un alergeno que se nos haya colado ahí por vía de algún ingrediente, que es donde estamos, o puedo tratar de reflexionar un poco sobre lo que está pasando y tratar también de evitarlo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos 2 veces más alergia a la proteína de la leche ahora que hace 2 años? ¿O 3 veces más? Pues la verdad es que no lo tenemos claro, pero evidentemente algo estamos haciendo. Algo estamos haciendo para que esto sí. Aproximación sencilla. El tema puede subir porque haya factores en un alimento, porque haya un incremento de concentración de alergenos en un alimento, o como esto, como todo proceso, como toda enfermedad, es una interacción entre el agente nosológico y el individuo, pues lo que puede ocurrir es que haya una serie de factores también del individuo, que incrementan la respuesta inmunitaria hasta la misma cantidad de alergeno. También puede ocurrir. Vamos a verlo de abajo. Vamos a ver. Hemos tenido, a lo largo de los años, tratar de imaginar esa cadena que hablábamos al principio, de los factores que había en cada. Hemos tenido una serie de factores sociales, económicos, etcétera, que nos han llevado a que haya un aumento del tiempo de conservación en frío de la leche cruda antes de su procesado. Aquí metemos un montón de causas. Metemos la evolución social, la concentración de la gente en las ciudades, cómo ha evolucionado la concentración de la ganadería, muchos factores económicos, de competitividad. El caso es que yo vuelvo a mi familia numerosa de los años 60 y venía la lechera, probablemente con unas leches en unas condiciones higiénicas horrorosas, pero venía con la lechera a casa. Éramos 3 hermanos, venía con 5 litros de leche todos los días, ahí la cogíamos porque era lo que sabíamos hacer, y hasta dábamos palmas cuando se coagulaba todo aquello por el verano, porque decía venir en unas condiciones bastante horrorosas y se podía hacer requesón, ¿no? Bueno, de ahí a todo lo que pasa a la leche ahora, desde las vacas que tenía aquella paisana hasta el que la consume, pues se ha generado todo un circuito por el medio donde, lógicamente, entre otras cosas, lo que ha pasado es que desde que una leche se ordeña hasta que se le aplica un tratamiento térmico pasa un montón de tiempo en frío, que antes no lo pasaba en frío. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues esto nos lleva a que hay un aumento en la proporción de la flora ciclófila de la leche. Yo tengo un marco legal y dice que la leche tiene que tener menos de 100.000 bacterias. Puedo tener una leche excelente con 10.000 o 15.000 bacterias. De hecho, tenemos un porcentaje importante de la leche en los valores. Pero lo normal es que la leche, de la contaminación inicial de la leche, un 10% sean bacterias ciclófilas y un 90% sean mesófilas. Eso es lo normal. Claro, si yo aguanto la leche no 24 horas, 48 horas en frío, las bacterias mesófilas no se desarrollan. Y las ciclófilas, piano, con un tiempo de latencia de generación de 6 o 7 horas, pues se me van duplicando. Si yo cojo la leche cada 48 horas, esa proporción de bacterias ciclófilas ya no es el 10%, ya es el 30 al 40%. Y si caigo en la costumbre de que además los fines de semana son sagrados y dejo de recoger la leche desde el viernes hasta el lunes, que es una en la que ha caído ya en Europa, pues ese 40% ya se convierte en un 60 o un 70%. Sigo teniendo una leche desde el punto de vista legal, con menos de 100.000 bacterias, con 50 o 60.000, pero desde 50 o 60.000, 40.000 son 60.000. ¿Qué efecto tiene esto? Pues esto, el efecto que tiene es que aumento la concentración de enzimas proteolíticas. Las bacterias ciclófilas tienen la costumbre de ir más por la proteína, no por la lactosa, como por las mesófilas, y ir por la proteína echando enzimas proteolíticas al medio. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Aumento la concentración de aminas correspondientes a la degradación proteica y de epítopos procedentes de esta degradación. Está ya muy evidenciado que la proteína de la leche se identifica en determinadas secuencias de aminoácidos, en determinados trozos de aminoácidos, que además tienen más efecto cuando su estructura espacial está desestructurada. ¿Y cuándo se desestructura su estructura espacial? Pues con el tratamiento térmico. ¿No? Con el tratamiento térmico, que nos lo hemos inventado para cargarnos bacterias, pues resulta que tiene una cierta tendencia a desnaturalizar la proteína y a dejar la cadena en su estructura primaria y aumentar su efecto alérgico. Resulta que juntamos ahí el tratamiento térmico y al final, con toda esta historia, lo que tenemos es leche con la misma proteína bruta, pero con mayor cantidad de alérgenos.
Vamos a ponerlo grande. Cuando ponemos en el brick ahí tanto por ciento proteína, efectivamente es así. La proteína bruta pues sigue siendo proteína bruta, nitrógeno por 6,8, pero en un caso es todo caseína y en otro caso es 99% caseína y aminas y aminoácidos varios, por eso. Bien, para la reflexión, eso es una línea azul que se lee a la izquierda y es una línea roja que se lee a la derecha. La línea azul es, según lo que yo he podido recabar, la recogida de leche fría en España, que en los años 60 era prácticamente inexistente, y que creció muchísimo entre los años 90 y 2000. Aún hoy es el día que hay alguna cántara por ahí, no estamos en el 100%, pero casi. Y la línea roja es el porcentaje de niños menores de 5 años alérgicos a la proteína de la leche. Bueno, esto es una manera de enfocar el problema. Es decir, bueno, voy a intentar analizar las causas y voy a tratar en lo posible de controlarlas. Luego, cuando ya tengo el problema ahí, tengo que gestionarlo. Luego lo veremos. Vamos a hablar de otras alergias. Por ejemplo, los residuos antibióticos. Los residuos antibióticos tienen dos problemas, como bien sabemos. Generamos bacterias resistentes y además generamos alergias. Si vamos a la red de vigilancia de resistencias europea y sacamos el mapa, el último, esto va lento, y el último me parece que tienen colgado ahí de la web, me parece que es del 2007. Ahí veis España en colorado. Aquí estamos viendo la resistencia de Escherichia coli a quinolonas y veis que aquí estamos entre el 25 y el 50%, con otro nutrido grupo de países europeos. Aquí no veis nada, por eso he puesto la flecha colorada, pero vamos, arriba son los buenos y abajo los malos, ¿vale? La flecha colorada señala a España, lo ponemos aquí un poco más grande, aquí tenemos España, aquí tenemos la escala, y esto es el 2007, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Hemos subido del 17 al 30. ¿No? Yo recuerdo cuando se empezaron cuando todavía no habían llegado las quinolonas a España, yo estaba trabajando aquí en el Venezuela, y tuvimos un problema aquí en Navarra, uno de nuestros mayores clientes, que importó ganado de Canadá y metió una mastitis por el total. Y entonces aquello fue tremendo, había que tratar de salvarlo de alguna manera, y después de estudiarlo mucho llegamos a la conclusión que con las quinolonas, por lo menos la recría, podíamos sacarla adelante. Entonces no la sabía aquí en España todavía, ¿no? Nos trajimos un espacio debajo del brazo de Alemania. Y yo, como me quedé con aquella historia, pues le seguí un poco la pista esta. Fijaros lo que os voy a decir. En el año 2000 hicimos nosotros unas jornadas técnicas. Nosotros tenemos una ventaja para esto, y es que el sistema que utilizamos para hacer los diagnósticos laboratoriales de mastitis de las vacas, utilizamos la misma tecnología que los hospitales de ensayo, en cuanto para hacer la identificación bacteriológica y para hacer los perfiles de resistencia, los antibióticos. Entonces, como tenemos el mismo cacharro, tenemos el mismo soporte científico. Y entonces, de vez en cuando nos juntamos, hablamos y nos encontramos. Entonces, una vez nos juntamos con unas jornadas técnicas nuestras y nos encontramos. Ya había un incremento palpable en resistencia a los quinolonas. El hospital del sistema de salud que más resistencia a los quinolonas reportaba era el de La Rioja. Donde menos quinolonas en su versión humana se habían recetado por el sistema de salud era La Rioja. Donde, según los datos de la industria, más quinolonas se habían vendido en producción veterinaria era La Rioja. Y entonces, claro, eso es estadística del año, si no falla la memoria, 99. En el año 99. Pues claro, eso llama poderosamente la atención. Porque evidentemente hay muchos problemas de resistencia a los antibióticos por mala praxis médica. Eso no se nos quita la escala de. Pero desde luego en la producción animal tenemos una gran responsabilidad sobre el tema.
Bien, ¿esto tiene algo que ver con la alimentación? Bueno, pues el caso de las quinolonas se comercializa desde finales de los 80 sin tener una LMR fijada, con un prospecto confuso, que cuando hablaba de periodos de supresión hablaba de tejidos comestibles 7 días, y había que deducir que la leche era un tejido. Posteriormente se fijó la LMR en 100 ppb, con el periodo de supresión correspondiente. Los test que utilizamos habitualmente de detección, pues o son específicos de quinolonas o no las detectamos. Es de uso muy habitual en determinadas producciones ganaderas y, como os comentaba antes, hay algunas evidencias estadísticas bastante evidentes. Aunque en este caso el tema no iba tanto por la leche como por el pollo. Bueno, vamos a estudiar otro caso, que este sí que es... Yo llevo 2 años contándolo. A ver si alguien me hace caso. La industria privada no nos dedicamos a la investigación base, ¿sabes? Pero yo lo cuento, a ver si alguien coge el pañuelo. Esto es una molécula de penicilina, ¿vale? Esto es una molécula de penicilina. Esto lo tenemos súper regulado, ¿eh? O sea, tenemos las ppb desde hace 1000 años, en un estudio, los límites máximos de residuos, tenemos la tecnología, somos capaces de ver una molécula de penicilina en la leche a 2 ppb en 10 minutos. O sea, esto está trincado. Bien, ¿cuál es el problema que sale de aquí? Claro, si el problema que sale de aquí es la alergia a la penicilina, vamos a estudiar un poco esto. Cojo mi molécula de penicilina y entonces me encuentro con que la molécula de penicilina íntegra no es el determinante alérgico. No es lo que produce la alergia. Lo que produce la alergia es la molécula de penicilina una vez que uno se la ha cargado, una penicilina. Hay varios determinantes alergénicos de la penicilina. Hay uno que se llama determinante mayor porque es el más frecuente. Entonces, cuando actúa una penicilina y rompe esa molécula, lo que queda sí que se puede ligar a una proteína y ser transportado. Y es lo que me va a producir la alergia. ¿Vale? Entonces, lo que yo busco en la leche y lo que tengo en el marco legal es la molécula íntegra de penicilina. Cuando a mí me entra una leche, la primera pregunta que me hago es: ¿a mí la leche me entra con penicilina o con las moléculas de penicilina partidas por la mitad? Y entonces uno piensa y dice: hombre, pues es bastante probable que me entren moléculas de penicilina partidas por la mitad. ¿Por qué? Porque el principal patógeno mastitis en este país es el Staphylococcus aureus, que es productor de penicilina. Porque el 80 y pico % de las fórmulas que se utilizan llevan penicilina. Y se utilizan sobre mastitis estafilocócica. Y se guardan los periodos de supresión como se guardan. Y entonces uno llega a la conclusión de que sí que le pueden llegar fracciones de molécula de la penicilina que no detectamos con la tecnología que aplicamos. Alta prevalencia de mastitis subclínicas, patógenos productores de beta-lactomasas, incidencia de mastitis subclínicas, frecuencia de tratamientos con beta-lactámicos. Tratamos de valorarlo. Al día producimos 18 millones de litros. En el supuesto caso, bueno, ahora bastante razonable de que respetamos nuestra cuota. ¿Vale? Tenemos un 30% de mamitis subclínicas. Entendiendo por mamitis subclínicas que hay un crecimiento bacteriano, que no hay síntomas, evidentemente, porque eso son subclínicas, pero que hay un crecimiento relevante de determinadas bacterias. De eso, depende del autor al que uno se vaya, pues hay un arco bastante grande. Pero bueno, podemos afirmar sin pensar que estamos engañando a nadie, que un 18% al menos las produce aureus. Y vamos descontando litros. Hablamos de un 8% de esas mamitis que llegan a producir síntomas clínicos, un 1,4% del total, que van a recibir un tratamiento. Hablamos de que un 80% de los tratamientos tienen algún beta-lactámico. Vamos aplicando. Y al final nos quedan que, haciendo una cuenta de la vieja, de todos los litros de leche que se producen en España al día, pues va a ser que al menos 66.000 tienen un riesgo muy alto de tener determinantes alergénicos de la penicilina. Ahora me vais a permitir que venda mi libro, y os voy a poner los datos al lado de Leche Pascual con dices que estudio, ¿vale? Que después de trabajar mucho, con mucha gente durante muchos años en este tema, teníamos esos datos, ¿vale? Aplicamos los mismos ratios y nos sale que el riesgo en nuestro producto es 3 veces más bajo, ¿ok? Que el nacional. Bueno,
Entonces, deberíamos de decir que la eficacia de los autocontroles de los operadores, del propio sector, etcétera, tenía que ser capaz de conseguir sacar esos 66.000 litros de la cadena de suministro. Claro, esto al final resulta que estamos acostumbrados y ya parece como que no es un problema de salud pública, que la gente sea alérgica a la penicilina. A lo mejor otros antibióticos sí, pero vamos, hay alergia a la penicilina, hay un porcentaje de población relevante alérgico a la penicilina, hay casos de anafilaxia y hay muertos, no muchos, no sé. Hay de 150 a 200 todos los años. Tienen una reacción anafiláctica que no se puede controlar al tiempo y se va. Bien, un enfoque es esto: analizo un problema y lo trato de resolver, o trato de resolverlo en su origen, o de establecer las medidas para que lo vean. Y otro es, cuando ya tengo el problema, pues no tengo más remedio que gestionarlo, ¿vale? ¿Cómo lo gestionamos? Pues con la gestión normal de la seguridad. Identificamos y definimos los peligros de los alérgenos conocidos en los componentes de la fórmula en nuestra gestión de APCC, evaluamos el riesgo de contaminación cruzada, validamos medidas de control para disminuir ese riesgo y establecimos la vigilancia y la verificación correspondiente. Y podemos tener algunos ejemplos. Tenemos unas natillas ahí, lo veis, ¿no? Y tenemos otras natillas ahí, las veis. Vamos, os podéis imaginar, viendo el cartoncito, viendo el frasco, que esto lo hace el mismo cacharro. ¿Vale? Las primeras las hacemos con huevo y las segundas no llevan huevo. Si entre las primeras y las segundas nos queda algo de traza de huevo y las segundas nos las compra un alérgico al huevo porque son de vainilla, nos meten el huevo, pues a lo mejor tenemos un problema. ¿Vale? Entonces esto es lo que está ya bastante regulado. Hay unos alérgenos mayores definidos en la legislación y dicen, oiga, si usted tiene riesgo de que vayan trazas de huevo un producto que no tiene que tener, si el huevo, el alérgico huevo, el alérgico huevo. Pues si no lo es, pues pongan el etiquetado, puede contener trazas de huevo. O esto se ha producido en una fábrica donde se maneja huevo y por lo tanto puede haber un problema si no es capaz de asegurarlo. Si usted tiene un proceso en el cual es capaz de asegurar que después de producir las natillas con huevos ha lavado aquella de tal manera, lo ha realizado, lo ha verificado y con todas las garantías de que la de después no va a tener huevo, pues entonces no me lo tiene que poner. ¿Vale? Pero esto no es nada fácil, no es nada fácil. De hecho, al final, el que lo publicita en positivo, el que dice, cómpreme esto, señor intolerante al gluten, que la seguridad no tiene gluten, lo que tiene es una línea, una fábrica específica para eso que no tiene gluten, donde no entra el gluten ni por eso. Bueno, pues lo mismo. Evidentemente, el de abajo, una de las cosas por las que puede comprar eso es porque no tiene lactosa, si tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, si utilizo el mismo chisme, pues tengo que aplicar la misma dosis. Y ahora os voy a poner aquí un caso curioso. Bueno, yo al final no sé si la conclusión esta es válida, pero lo traigo aquí porque es muy relevante, sobre todo para los que tienen que trabajar en esto de la gestión de seguridad alimentaria, que el método hay que aplicarlo, y hay que aplicarlo bien. Porque cuando no se aplica bien, y sistemáticamente, tozudamente, diría yo, la cosa se nos escapa. Entonces esto yo lo he titulado el método APCC y el caso de la tortilla cuadrada. Y podríamos volvernos a todo el tema. Antes nos hacíamos las tortillas de patata en casa. Nosotros hacemos tortillas de patata, aunque no somos muy conocidos por ello. Y por la naturaleza del producto, quizás uno de los puntos más peligrosos que tratamos desde el punto de vista alimentario, por la combustión del huevo, la salmonela, todo esto. Y porque en los procesos de las tortillas de patata, las tortillas de patata pueden ser pasteurizadas o congeladas. En el caso de las congeladas, después de hacer la tortilla, lo único que se hace es congelarla. Eso se mete un tratamiento térmico al que posterior. Y todos sabemos que en fríos conserva los alimentos, pero tiene una cierta tendencia ocular también a conservar las bacterias, más natural. Y entonces, pues bueno, el proceso tiene que ser más cuidado en este sentido. Bueno, tenemos una tortilla. Tenemos todo lo que nos ha llevado en nuestra evolución social a hacer la tortilla en casa, a que la inmensa cantidad de las tortillas que comamos por ahí en los bares, en los cates, en los tales, sean tortillas industriales, ¿no? Y como además pues el cliente siempre tiene razón, pues cuando te viene un señor diciendo, mire usted, es que ahora la tortilla, el bocadillo de tortilla ya no son sus colgantes, sino que la baguette. Pues como es la baguette, pues no quiero trabajar mucho, pero claro, si parto la tortilla en pico, se me sale por aquí, y entonces hagamos una tortilla que la corte con facilidad. Y entonces hacemos la tortilla cuadrada. Ahora se el cuchillo y lo meto a la barra. Bien, cuando esto lo analizamos, claro, la gente que lo analiza, el equipo de ahí de calidad, el que lleva esto, dice, vamos a ver, el mismo huevo, la misma patata, la misma cebolla, el mismo aceite.
La sartén tiene otra forma, pero es el mismo teflón. El tratamiento es el mismo. Los pasos previos son los mismos. Todos los mismos. ¿Vale? Parece razonable, ¿no? El método PCC que nos dice en sus 5 pasos previos: cada vez que metas en el cambio del proceso, me hagas perder agua de flujo y me lo verifique y sí. Basta que no se lo hagan de despacho. Nosotros hacemos el despacho hacia abajo y vaya viendo pasito a pasito, ¿no? Que es lo que se son despachos así, porque cuando no las cosas con los ojos se ven, y desde el despacho no se ve. ¿Vale? Bien. Aquí la única diferencia es que una tortilla cuadrada y otra redonda. Vale. Vamos a poner la tortilla redonda para acá y la cuadrada para allá. Bien. Ahora imaginaos que la tortilla va por su línea, ¿no? Mira, ese área de aquí y ese área de aquí lo ocupa la tortilla cuadrada y antes no lo ocupaba la tortilla redonda. Vale. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que esas zonas se quedaron fuera del plan de verificación de limpieza. Evidentemente, dentro de las medidas de control para mantener la higiene, se limpia una superficie con una metodología validada. De vez en cuando se verifica con un sopo que había quedado limpio, la bacteria, toda esta historia. Y esto, evidentemente, pues se hacía sobre la superficie, donde está definido sobre la superficie que pasaba la tortilla. Como esa superficie no se varió, es más, la cinta que pasaba la tortilla se quedaba un poco pequeña y 2 centímetros así quedaban encima del acero inoxidable, súper bruñido y súper limpio. Yo no sé si sabéis que cuando viene un camión de patatas y descarga las patatas, y estamos en la zona sucia de las patatas, estamos en un océano del misterio, que eso pues tiene que estar independizado, el resto del tren, bueno, hay que tenerlo bien. Lo curioso del caso es que luego la listeriosis no está muy definida en productos del huevo. Está profusamente definida en productos de leche, en productos de huevo no. Bueno, ¿qué pasó al final? Pues sin saber los 2 lotes retenidos por presencia de listeria, gracias a un excelentísimo control de calidad, en el huevo, donde está en el huevo. No estaba definida en el modelo, porque en el producto de huevo no está definido como filo, por lo tanto tampoco estaba definido el control. Pero bueno, lo que hacemos con la salmonela y con otras cosas, bueno. Y este es un ejemplo de que hay que ser muy metódicos. Y hay que ser muy metódicos en esto cuando se controla el peligro. Además, estos son riesgos muy concentrados. O sea, imaginaros si mandamos 100, 200.000, 300.000 tortillas a la feria de Sevilla, que mandemos 20.000 con listeria. La que ya por una chorrada de este tipo, ¿no? Entonces, en esto yo soy muy talibán, pero tengo fama de ser muy talibán, pero tenemos que estar muy vigilantes. Tenemos que estar vigilantes y en el caso de las enfermedades emergentes tenemos que estar muy vigilantes a las principales causas de emergencia en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. Tenemos que estar vigilantes a los cambios en la exposición de la población, en problemas conocidos, a los cambios en el sector primario, que la experiencia nos dice que nos la pueden liar. Tenemos que estar vigilantes a todas las innovaciones en ingredientes, en envases y en procesos, en reportes de los sistemas de vigilancia, que son los que nos van a decir cuando un tema está creciendo y habrá que pensar, hacerse la reflexión de por qué y qué podemos hacer para que no crezca. Y tenemos que tener una permanente revisión y mejora del sistema de gestión de seguridad alimentaria que tengamos en nuestros procesos. Y esto, por ejemplo, en la listeria, que bueno, ahora mismo estamos muy acostumbrados a la listeria, pero la listeria en los años 90 pues era una enfermedad emergente. Y le podemos aplicar el mismo cuento. Nos pasamos desde los años 50 con los pasteurizadores validados para cargarnos en nitrobacterium tuberculosis, y cuando de repente por la evolución industrial, porque esta bacteria, pues por ejemplo, es capaz de colonizar una superficie de inoxidable si no se limpia con mucho cuidado, como en el caso que nos pasó a nosotros, o es capaz de recontaminar posteriormente la pasteurización, pues de repente, donde no había este tipo de problemas, ha empezado a verlos. Yo no puedo tener una variación y tenerla ad infinitum, porque si sale un patógeno que me aguanta 2 grados más y sigo igual, pues me puedo encontrar con que me resiste la pasteurización, aunque parece ser en algunos que no es el caso. Pero bueno, la permanente revisión del sistema de gestión de seguridad alimentaria, cuando hablamos de que las variaciones, hay situaciones en que hay que rehacerlas, que la vigilancia tiene que ser la que tiene que ser sobre unos indicadores que estén bien puestos, y que las verificaciones tienen que tener la rutina que tienen que tener en función, y deberían de ser en función del riesgo que tenemos, no siempre en el caso mismo y a piñón fijo, pues eso es muy importante.
Yo sacaría como conclusiones que el control de enfermedades emergentes en la cadena alimentaria comienza una vez conocida su relevancia, los agentes que los producen y las causas de la emergencia. Si no, no lo podemos controlar. O sea, nosotros podemos controlar ahora la listeriosis. En los principios de los años 80, pues difícil porque no sabemos por dónde viene. Vale. Podemos controlar ahora la presencia de alergenos en alimentos por contaminación cruzada, como porque ya sabemos cómo hacerlo. Pero hace un tiempo no lo sabíamos. Y tenemos muchas dudas, porque al final cuando uno está trabajando con cientos de ingredientes que deben de cientos de proveedores, pensar que no se lo está colando el mismo alergeno por ahí, pues es una especie de acto de fe. Es un acto de fe muy importante. El control analítico es imprescindible, pero absolutamente insuficiente. O sea, hay que implantar sistemas eficaces para evaluar el riesgo de los distintos procesos, incluyendo el sector primario. O sea, yo espero que... Yo soy de los que dice, y bueno, creo que conozco bastante bien el sector primario, y soy de la opinión que se puede. Además, con el nivel de concentración que tiene ahora y con el nivel de profesionalización que se supone que tiene que ir cogiendo, pues esto se debería de poder hacer. De hecho, nosotros lo hacemos con una inmensa mayor parte de nuestros ganaderos. Tenemos un sistema para evaluar los riesgos de sus procesos y hacerlo. Incluso cobran la leche distinto, no solamente por la analítica que tienen, sino porque tengan más o menos riesgo. Y luego es muy importante también que el sistema de gestión incluya una vigilancia permanente sobre las actividades de innovación a lo largo de todo el proceso, porque lo comentaba antes, precisamente las actividades de innovación, cuando estamos utilizando cosas nuevas, cuando estamos utilizando envases nuevos, cuando estamos utilizando ingredientes nuevos, cuando estamos ensayando procesos nuevos, cuando estamos ensayando distintas maneras de tratar, ahí es precisamente donde se pueden producir los problemas. Y por lo tanto tiene que estar bien previsto en el sistema. ¿Vale? Entonces, hablamos aquí hemos hablado o hemos planteado dudas sobre el concepto de enfermedad, hemos definido el concepto de emergencia, el concepto económico de la seguridad alimentaria, el cómo gestionamos la seguridad alimentaria, el concepto de la gestión del riesgo del proceso versus la verificación analítica, y hemos puesto algunos ejemplos de enfermedades que ya han emergido y tienen por lo tanto un control, pueden llegar a tener un control sistemático dentro de la cadena alimentaria, como el resto de los peligros conocidos, o tenemos enfermedades que son problemas de salud pública que no tienen ese control o que si lo tienen es erróneo, como el caso que os he planteado de la penicilina. Y yo, por mi parte, no tengo nada más que decir.